Reanudamos la sesión. Luego este cuarto intermedio tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en relación al proyecto que se está tratando en esta sesión, en primer lugar quería señalar que mientras nosotros estamos discutiendo aquí en Mendoza este presupuesto para el 2021, hay que decir que en medio de esta crisis social, económica y sobre todo sanitaria, en el medio de esa situación, nacionalmente se está pactando nuevamente con el FMI. En consecuencia de eso, el presupuesto nacional ya se votó y viene con ajuste, según pidió inclusive el propio fondo, ¿no? En ese sentido, presidente, decir que este presupuesto provincial no puede ser más que con ajuste, inclusive teniendo en cuenta, como decíamos recién, en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, en plena crisis social y en plena crisis económica. Sin ir más lejos, las áreas más sensibles que afectan a las mayorías populares, como la salud o la educación, no van a ver modificadas considerablemente sus partidas presupuestarias, incluso en relación al presupuesto actual, ¿no? Como dice un estudio del colectivo de investigación de economía crítica, ya el Ejecutivo en el año pasado, para el presupuesto 2020, había mandado un presupuesto que era de ajuste, y ahora están utilizando la pandemia no para fundamentar estas partidas presupuestarias o este recorte en las partidas presupuestarias, sino como excusa. Es por esto que, como decíamos recién, es preocupante que en medio de esta situación se esté discutiendo de esta manera este presupuesto. Mire, presidente, ya el año pasado lo señalamos. Desde el gobierno nacional, el año pasado se había previsto un índice de inflación del 32% para el 2020. Sin embargo, el propio Banco Central prevé cerrar el 2020 con una inflación del 37%. Aún así, este año, otra vez volvemos a discutir un presupuesto sobre índices completamente engañosos, que son, por ejemplo, lo que se está discutiendo actualmente, que es el índice del 29% de inflación, cuando nuevamente las previsiones del propio Banco Central directamente están hablando de un cierre del 2021 del 47,5% de aumento en los índices inflacionarios, presidente. Eso quiere decir, entonces, que por supuesto que subestimar los índices de inflación no hace más que justamente repercutir en lo que se está discutiendo actualmente, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de actualmente proporciones presupuestarias para las partidas de las distintas áreas menores, estamos hablando también en base a una torta que también es menor, es decir, que estamos hablando de un presupuesto que es doblemente de ajuste. En ese sentido, presidente, también cabe decir que cuando vinieron los ministros y las ministras a presentar sus presupuestos de área, casi con desesperación pedían que, por favor, esta legislatura apruebe los permisos para endeudamiento del Ejecutivo Provincial. Lo cual, para nosotros, por supuesto que es inadmisible, porque además de que piden deuda en dólares, en un valor de cambio que es completamente variable, que hoy el valor del dólar oficial está a 80 pesos, pero que incluso muchos están previendo del oficial que cierre en 100 pesos,
significa que en plena crisis estamos hablando de mayores pagos de deuda en lugar de justamente destinar esas partidas a las áreas más sensibles, como decíamos recién. Sin ir más lejos, recién se hablaba de la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, en nuestra provincia, y como contrapartida de toda esta situación, hay que decir, presidente, que en nuestra provincia ya se han perdido 13.600 puestos de trabajo formales, ¿sí? Eso significa que son cientos y cientos de familias que hoy no tienen su sustento. Es decir, que nos quieren seguir endeudando, quieren seguir rifando el futuro de cientos de miles de mendocinas y mendocinos, y además el futuro de nuevas generaciones para seguir beneficiando a los mismos de siempre, presidente, que son los especuladores, los organismos internacionales que parece que la vieron. En ese sentido, nosotros planteamos, y como decíamos recién, que hay que invertir la carga, por ejemplo, impositiva, ¿sí? Y que si falta plata en nuestra provincia, que salga justamente del aporte y del bolsillo de aquellos que realmente sí se beneficiaron durante todos estos años, que son los grandes exportadores, los grandes bodegueros que no perdieron ni siquiera en la pandemia, y ya lo hemos dicho muchas veces en este recinto, en esta legislatura, y que incluso, producto de las medidas, no solo provinciales, sino también el fomento nacional, han elevado sus índices de exportaciones, por ejemplo, en el vino a granel o en el vino envasado. Como decíamos, las áreas más significativas, presidente, no han visto grandes repercusiones o no van a haber grandes repercusiones en sus partidas presupuestarias. Por poner un ejemplo, vamos a la educación. Las escuelas públicas, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, los fondos fijos y demás, siempre son la variable de ajuste cuando hablamos de presupuesto. Teniendo en cuenta incluso, presidente, como decía recién, que no hay grandes aumentos, teniendo en cuenta que las paritarias de los trabajadores y las trabajadoras, no solo de la educación, sino de todos los trabajadores estatales, están congeladas desde principio de año, que no hay paritarias y que incluso viene siendo un reclamo del conjunto de las trabajadoras y trabajadores estatales, teniendo en cuenta que la inflación siguió su curso mientras los salarios, como decíamos, siguieron congelados, teniendo en cuenta que incluso estamos hablando de deserción escolar de miles de estudiantes producto de las brechas digitales y todo lo demás que se ha dicho, es que nos parece recontra preocupante que justamente estamos hablando de un presupuesto que va con recorte, pero que a su vez seguimos hablando de la toma de deuda, ¿no? Quieren volver a la presencialidad y es la gran discusión por estos días, mientras que no han rendido cuentas de cuál es el verdadero estado estructural de las escuelas. Para volver a la presencialidad se necesita ni más ni menos que, por ejemplo, baños en condiciones. ¿Cómo piensan volver a la presencialidad con el estado actual de las escuelas públicas, presidente, que ya viene siendo un gran problema para la educación desde hace muchos años y que es un problema estructural? Además, ni hablar también de cómo se siguen expresando distintas manifestaciones desafortunadas por distintos medios y de parte de distintos funcionarios respecto de la labor de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Entonces, presidente, también en este sentido nos preocupa que en una cuestión en la que debería haber consenso, que es el problema de la infraestructura escolar, por ejemplo, no se estén destinando las partidas presupuestarias necesarias. Decíamos recién que nos preocupa, por ejemplo, que nuevamente en nuestra provincia
hacia el 2021 no se va a construir una sola escuela. Recién el diputado propinante decía que se están construyendo escuelas y se están refaccionando escuelas. Estaría bien que desde la Dirección General de Escuelas o de Infraestructura Escolar rindieran cuentas de eso. Sobre el presupuesto para salud, desarrollo social y deportes, queremos también plantear las mismas preocupaciones, presidente. Si dividimos en áreas ese ministerio, vamos a ver que para salud, por ejemplo, se van a destinar solamente 25.000 millones, que incluso es un poco más de la mitad de lo que se quiere destinar para las amortizaciones de la deuda, donde justamente decíamos recién, estamos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y donde se debería fortalecer justamente ese área. Y entonces nos surge la preocupación y la pregunta de decir, bueno, ¿de dónde van a sacar el presupuesto necesario o dónde van a sacar los recursos necesarios para el combate del COVID, donde se sigue incluso desde los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que son los que están día a día en el combate cuerpo a cuerpo contra esta pandemia que tiene mucho de desconocido, pero lo que ya conocemos, presidente, es que necesita fortalecer el sistema de salud. Entonces decía, ¿de dónde van a sacar esos recursos para poder fortalecer el sistema de salud? Y descontando incluso, presidente, que aquí no estamos hablando de los salarios de las trabajadoras y trabajadores. Como decía recién, siempre son la variable de ajuste. La semana pasada ha habido un acampe de trabajadoras y trabajadores de la salud en la puerta de la legislatura, porque lo único que están pidiendo es que los escuchen y las escuchen, presidente. Por otro lado, también quería señalar que desde esta banca nos preocupa mucho las partidas que se presupuestan o que se destinan para la Dirección de Género y Diversidad, cuestión que, como incluso se ha demostrado en el marco de esta pandemia, en este contexto, se debería también fortalecer las partidas presupuestarias para la pelea, la prevención y la protección de las mujeres en situación de violencia. Se sigue subejecutando el presupuesto en esa área, se sigue subestimando que las leyes y que las distintas políticas urgentes merecen presupuesto y merecen el presupuesto necesario. Como decíamos recién, volvimos al fondo, como a algunos no les gustaba o les gustaba decir hace años, y en ese sentido, como decíamos, ya pactaron con el Fondo Monetario Internacional un plan de ajuste que viene, como decía, con ajuste y con endeudamiento, con lo que es el programa de facilidades extendidas, que es ni más ni menos que a cambio de tocar nuevamente el bolsillo del pueblo trabajador, señor presidente, de las grandes mayorías, que no es ni más ni menos que volver a atacar a los que trabajaron durante toda su vida y que hoy ni siquiera pueden descansar en paz porque les siguen tocando el bolsillo, que son los jubilados y las jubiladas. Cuando hace años también ponían el grito en el cielo o muchos lloraban porque tocaban el bolsillo de las jubiladas y los jubilados. Eliminan el IFE, presidente, afectan los salarios, recortan las ATP, desplazan las paritarias. Bueno, un montón de políticas que no van ni más ni menos que en contra de las grandes mayorías, presidente. Entonces, cabe señalar que esta película ya la vimos, y la vimos ni más ni menos que durante el menemismo, y todas y todos aquí sabemos de qué estamos hablando y cómo concluyó eso. En fin, presidente, para ir terminando, por todos estos motivos y como veníamos señalando incluso durante las comisiones con los ministros, no nos cabe duda de que este es un presupuesto que viene con ajuste, que viene con endeudamiento, que no va a favor de las grandes mayorías, y por eso es que desde este bloque no vamos a acompañar este presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.